Ok, arranquemos entonces nuestro resumen. Ya habíamos visto en las clases teóricas qué implicaba un caso de flexión pura o qué implicaba un caso de flexión simple. Ok, el caso de flexión pura era quizás el más fácil de entender, pero no por eso es lo más común, ¿verdad? No es que aparece en todas las partes o en toda la estructura, ¿verdad? Flexión pura, entonces básicamente se reducía a lo siguiente. Cuando yo podría determinar todos los esfuerzos internos, todas las fuerzas internas que actúan en una sección y darme cuenta que en el centro de gravedad tan solo actuaría un momento flector. Ese sería el caso de una flexión pura. No tiene sentido. Netamente momento flector. Aquí, por ejemplo, se ve que el ejemplo que muestra la flexión pura es una viga empotrada libre, o sea, isostática, sometida a un momento concentrado en el extremo. Entonces el diagrama podría ser rectangular y me doy cuenta que tan solo es el momento lo que generan los distintos esfuerzos normales. Entonces en este caso es flexión pura. Ahora, si la flexión se da, por ejemplo, como es en este otro caso, por una carga cortante, es decir, en el centro de gravedad yo ya reduzco todo el sistema no solamente a un momento flector, sino que también a una fuerza cortante, que sería la carga, la reacción P, ¿verdad? En ese caso, yo puedo decir que tengo flexión simple. ¿Cuál es la diferencia principal entre ellas? Cuando yo trabajo con una flexión pura, en todo este tema, yo tan solo voy a obtener esfuerzos normales. En este caso sería sigma x. Entonces voy a tener algún valor. Y ese valor evidentemente va a quedar en función de m. Mientras que el tau o los esfuerzos de corte que se generan son iguales a cero. Es decir, no se generan esfuerzos de corte. Ahora, en el caso de la flexión simple, ¿qué ocurre? Además de generar unos esfuerzos normales, también ahora aparecen algunos esfuerzos de corte que son también una función, pero de esa carga cortante. Entonces, es por eso que de repente es muy interesante que antes de empezar el ejercicio nosotros ya identifiquemos de qué tipo de situación o con qué tipo de situación vamos a trabajar. Si es flexión pura, entonces directamente esfuerzo normal yo estaría buscando. Si es flexión simple, quizás tenga que calcular ambos esfuerzos. El día de hoy, de cualquier manera, nosotros estaríamos centrados en el cálculo de los esfuerzos normales. Vamos a centralizar nuestra atención a esa parte. ¿Ok? Otra cosa que teníamos que recordar. Cuando trabajamos con momentos cortantes y normales, entonces nosotros acostumbrábamos a tener una convención de signos, ¿verdad? Que ya venían adoptando en las materias previas. Esa convención de signos es la siguiente. La normal siempre sería positivo, siempre y cuando es saliente a la sección. ¿Ok? Si sale de la sección, la normal, entonces consideramos positivo. Si entra a la sección, quiere decir que la normal es negativa, por lo tanto genera compresión. Las fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes va a depender de qué lado del corte yo realice. Si corto para la derecha, es decir, el lado derecho, entonces la cortante positiva va para abajo. Si corto hacia la izquierda, la cortante positiva va para la izquierda. Por último, teníamos los momentos. Entonces, los momentos tienen esta forma. Entonces, ¿cómo es quizás la forma más fácil de recordar si un momento es positivo o negativo? Fíjense, un momento positivo, momento negativo sería inverso. Entonces, el momento positivo, básicamente lo que podríamos fijarnos es en qué hace respecto a la fibra. Es decir, fíjense este momento, pareciera, o pueden imaginarse de la siguiente manera,
pareciera ser que sale de abajo o que empieza de abajo y termina arriba. Es decir, como que parte de las fibras inferiores y termina entrando en las fibras superiores. Entonces, una forma, digamos, fácil de recordar es que el momento positivo es el que comprime fibras superiores y tracciona las fibras inferiores. Siempre sería así. El momento positivo siempre comprimiría las fibras superiores, como muestra aquí, y traccionaría las fibras inferiores. Entonces, en este caso, este momento concentrado es un momento positivo. Fíjense que en este otro caso, la carga vertical va para abajo, por lo tanto, hay una fuerza cortante, un diagrama de fuerza cortante, sí, y hay un momento flector que depende de esta distancia. Como es una carga puntual, evidentemente el diagrama va a ser triangular. Fíjense que el momento que genera esta carga P es un momento negativo. ¿Por qué? Porque aquí al lado en el esquema me puedo dar cuenta que esta carga lo que generaría sería deformación de alargamiento en las fibras superiores y deformación de acortamiento en las fibras inferiores. Entonces sería un momento negativo. ¿Ok? Hasta ahí básicamente era rememorar algunas cuestiones de conceptos y demás. Fíjense que aquí toda esta parte va a requerir, por sobre todo, que tengamos bien en claro cómo se calculaban las líneas de estado, o líneas de estado, léase, por así decirlo, diagrama fuerza normal, diagrama fuerza cortante, diagrama momento flector, diagrama momento torsor, etc. ¿Ok? Eso va a requerir un poco de práctica. Entonces, ¿qué ocurre aquí? De aquí también nosotros nos dábamos cuenta de lo siguiente. Como hay algunas fibras que van a sufrir acortamiento y hay otras que sufren alargamiento, evidentemente entre ellas debería aparecer alguna fibra que no sufre ni alargamiento ni acortamiento. Eso no significa que no se deforma porque evidentemente va a tomar una similitud a la elástica, pero no se alarga ni se acorta. A esa fibra le solemos llamar o fibra neutra o línea neutra, que es la que está indicada aquí. ¿Por qué es muy importante para nosotros las líneas neutras? Porque en el caso de flexión pura, flexión simple y flexión oblicua que sale del contenido de esta materia, esa línea neutra o esa fibra neutra siempre pasa por el centro de gravedad. Entonces, si yo ya conozco la sección, conozco el centro de gravedad, yo ya tengo certeza que la línea neutra por ahí debe pasar. ¿Qué implica la fibra neutra? Implica que mi diagrama de esfuerzos, es decir, esto, sea cero justamente en el centro de gravedad. Si yo trazo acá el esquema, es cero en el centro de gravedad. Lo mismo aquí, en el de abajo. Si aquí tengo el centro de gravedad, es cero. ¿Por qué? Porque la línea neutra pasa por el centro de gravedad. Entonces, línea neutra es algo muy interesante. Siempre tenemos que recordarlo. Ok, entonces, ¿cómo yo calculaba estos valores de tensión o esfuerzo normal? Entonces, básicamente aparecía una fórmula que la deducción habíamos visto en la clase anterior. Hoy ya dejamos por al lado la deducción y ya vamos a tratar de recordar qué significaba. Entonces, fíjense que para el cálculo de esfuerzos normales, realmente hay dos formas de expresar esta misma fórmula. Es decir, ya son condiciones de signos o convenciones de signos que varían. Si nosotros utilizamos esta, que realmente es la que yo utilizo más, ¿verdad? Esta forma, donde el esfuerzo normal es igual al momento sobre inercia por I. Cuando utilizamos esto, entonces tenemos que tener en cuenta, por un lado, el signo del momento. El momento, ¿cómo determinamos? Y determinamos según esta convención, que es lo que ya habían aprendido en unas materias previas. Entonces, aquí, según esta convención. Si es positivo, entonces coloco m más 7. Si es negativo, entonces coloco menos tanto. Fíjense que para la inercia, como es alrededor de un eje, esto siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo. ¿Ok? No debería generar ninguna dificultad por ese lado.
Y por último, tenemos un valor de I. Fíjense que I es distancia desde la línea neutra hasta el punto en cuestión, dice. ¿Ok? Fíjense que realmente la línea neutra del centro de gravedad coinciden, ¿verdad? Entonces la distancia realmente debería ser la distancia desde el centro de gravedad para ser más genérico, por así decirlo. Pero siempre es desde ahí. ¿Y qué tenemos? Que supongamos, tenemos esta sección, ¿sí? En donde puedo decir que esto es el centro de gravedad, supongamos que este es el eje Z, y supongamos que este es el eje Y. Entonces, el valor de I, realmente nosotros medimos I positivo para abajo y medimos I negativo para arriba. Y recordemos que cuando nosotros aplicamos esta fórmula, lo que nos da es el esfuerzo normal en una fibra. No nos da el esfuerzo normal en toda la sección. No, es en una fibra en específico. Entonces, para eso yo necesito determinar primero en qué sección voy a verificar para así obtener el momento que saco del diagrama momento flector y tengo en cuenta esta convención de signos para saber si es positivo o negativo. Por otro lado, la inercia, que se define según la sección. Y por último, ¿qué fibra voy a analizar? Si voy a analizar un punto superior, un punto inferior o un punto que esté a la misma altura del centro de gravedad. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones que hay que recordar aquí. Fíjense que no es mucho, no es mucho. Ahora, tampoco por eso es fácil, ¿verdad? Aquí las dificultades están en el cálculo, la inercia. En general, es todo un problema que venimos arrastrando desde siempre, el cálculo de las inercias. Entonces, mucha atención ahí. ¿Ok? Queda claro, ¿verdad? Básicamente es esto. Entonces, lo que vamos a tener que depender para calcular el esfuerzo normal va a ser, primero, en qué sección voy a querer analizar y segundo, en qué fibra. Y a partir de ahí yo ya me tengo que dar cuenta, bueno, realmente el punto más solicitado siempre va a ser el que esté más alejado de la línea neutra. Por tanto, si yo quiero verificar el punto más crítico, sería la sección más crítica y el punto más alejado. Entonces ya vamos a tener que empezar a combinar todo ese tipo de análisis, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver con los ejercicios que tengo planteado ahora. ¿Ok? Entonces, si queda esto bastante claro, me gustaría, esto voy a poner aquí abajo. Me gustaría entonces empezar con el primero. ¿Ok? Fíjense que este podría ser un poco extenso por más que parezca simple. Voy a leer el primero y luego vamos a tratar de ir planteando. De vuelta, les pediría que me vayan ayudando para poder resolver. ¿Ok? Dice lo siguiente. Una viga simplemente apoyada soporta una carga uniformemente repartida, que es la carga Q. Determinar B, la base, digamos, de la sección, de manera que se aproveche el material al máximo. De manera que se aproveche el material al máximo. Siendo sigma sub T, rayita, significa la tensión admisible a tracción, igual a 350 kilogramos por centímetro cuadrado, y la tensión admisible a la compresión, 840 kilogramos por centímetro cuadrado. Una vez determinado el valor de B, me pide determinar además el valor de Q. ¿Ok? La estructura que me da o la estructura con la que voy a trabajar es una estructura súper simple, bastante sencilla de resolver y yo tendría que ser capaz de esto, al menos a mano alzada, poder hacer el gráfico de fuerza normal, fuerza cortante y momento flector, ya sin tener que hacer
cortes ni secciones. Se trata de una estructura simplemente apoyada con una longitud de 150 centímetros y una carga distribuida Q en toda la longitud. La sección sí es un poquito más compleja. La sección tiene una forma de T invertida, ¿verdad? Con este detalle aquí al costado. Es un poquito más difícil de trabajar con la sección. ¿Ok? Primero me gustaría definir todo lo que tenga que ver con el sistema estructural, es decir, con el tipo de viga. Acá ya vemos que es simplemente apoyada, entonces es una estructura isostática. Al ser isostática significa que yo tranquilamente puedo resolver esto sin necesidad de ir al equilibrio elástico. La carga distribuida homogénea, entonces es muy sencillo la hora de determinar los gráficos. ¿Ok? Si quieren, inclusive, un procedimiento general, que no sé qué tan general podría ser, pero los pasos a seguir o los pasos necesarios, digamos, para un ejercicio de flexión siempre sería, por un lado, calcular reacciones, ¿ok? Segundo, podría ser calcular líneas de estado. Esto hace referencia a diagrama de fuerza normal, diagrama de fuerza cortante, diagrama momento flector, diagrama momento torsor. De acuerdo a lo que yo necesite. Va a depender de lo que yo necesite. Por otro lado, podríamos dar las condiciones de geometría de la sección, perdón, de la sección, que podría ser, por ejemplo, áreas o inercias. Pero fíjense, aquí voy a borrar esto. Fíjense que para poder determinar las inercias yo necesito algo antes. Centro de gravedad. Y luego inercias. Inercia podría ser alrededor de un eje horizontal, alrededor de un eje vertical, producto de inercia. Eso va a depender exclusivamente del tipo de ejercicio y cómo esté solicitado. En general va a ser alrededor de un eje y nada más. Pero va a depender de eso. Y fíjense que luego de todos estos pasos empieza el análisis del ejercicio. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando ustedes tengan un ejercicio, realmente tienen muchísimos pasos previos antes de inclusive darse por vencido. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo este ejercicio y todavía no sé cómo encarar o no se me ocurre qué es lo que tengo que hacer, fíjense que yo puedo calcular las reacciones ya, puedo calcular los diagramas de estado, líneas de estado, puedo calcular áreas, centro de gravedad y puedo calcular las inercias. Entonces, no voy a dejar en blanco porque no estoy entendiendo aún. Quizás a medida que vaya calculando ya me vaya a ocurrir alguna otra solución. Y fíjense que llegar a cada una de estas respuestas, como que ya, en vez de tener una hoja en blanco así, a ver, en vez de tener un examen así, como que ya está escrito, yo ya hice algo, yo ya llegué a algunas respuestas. Entonces, básicamente es, ya hice una parte, ¿por qué no continuar? ¿Ok? Ya les puede jugar psicológicamente esto a favor. Nada más eso les digo. No entreguen en blanco porque todavía no están interpretando. No, ustedes ya empiezan a hacer. Estos son pasos previos que lo van a tener que hacer siempre. Ok. Entonces, supongamos que yo quiero empezar. Fíjense, tampoco va a importar el orden. Si yo hago las inercias primero o los diagramas. En principio, yo quisiera hacer los diagramas. Para hacer los diagramas, evidentemente, yo necesito las reacciones. Fíjense que ya no vamos a hacer todo un apartado para cálculo de reacciones ni nada. Ya no hace falta eso. ¿Por qué? Porque teóricamente ustedes ya lo saben. Ahora, sí hace falta que en alguna parte esté indicado. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, llamar aquí A y B. ¿Verdad? Yo puedo saber que aquí evidentemente las reacciones A y B son iguales, verticales para arriba, y son igual a QL sobre 2. O directamente yo ya puedo calcular aquí o decir RA
igual a RB igual a Q por L sobre 2. Q es una incógnita, L es 150 sobre 2 quedaría así, 150Q sobre 2, es decir, 75Q. ¿Ok? Entonces no hace falta que yo esté ahí haciendo un corte, sumatoria, momento. Puedo hacerlo si quiero hacer más ordenado. Pero si se trata de una estructura un poco sencilla como esta de aquí, ya es algo que es sabido, por así decirlo. ¿Ok? Entonces esto tranquilamente puede figurar o lo puedo poner inclusive ahí para que no me moleste. ¿Ok? Entonces, evidentemente yo sé que la carga se da a la mitad de un lado y la mitad del otro lado. Empiezo con los diagramas. Fíjense que aquí no existe ninguna carga horizontal, por lo tanto mi diagrama fuerza normal sería cero. Además, como me da un caso de flexión, ¿de qué tipo es este? ¿Simple? Flexión simple. Para el caso de flexión simple que nosotros habíamos visto que el esfuerzo normal es generado por el momento, es decir, por el diagrama momento flector. Entonces, ¿realmente necesito ese diagrama fuerza normal? No, no lo necesito. Además es cero. Entonces ni siquiera hace falta graficar. Voy a lo siguiente. Voy a necesitar el diagrama momento flector. Aquí aún no vamos a necesitar el diagrama fuerza cortante porque no vamos a calcular tau, pero ya lo haremos a partir de hoy. ¿Okay? Vamos a calcular de forma que ya vayan recordando. ¿Verdad? Entonces lo primero que haría sería hacer el diagrama de fuerza cortante. Además, ¿por qué empiezo por el diagrama de fuerza cortante? Porque en general es mucho más fácil de calcular eso y además, ojo, y además me da una idea de cómo sería mi diagrama momento flector. Evidentemente, de vuelta aquí es muy sencillo. Me doy cuenta, en A, tengo la reacción en A, es decir, sube mi diagrama. Luego, como tengo una carga distribuida Q, esto bajaría prácticamente así. Y luego acá se cierra con el valor de la reacción en B. Entonces, esquemáticamente yo podría decir que aquí el valor es 75Q, el diagrama es positivo, aquí vuelve a ser negativo y aquí es 75Q. Fíjense que cuando yo tengo una fuerza concentrada hay un salto en el diagrama. Si me pongo a analizar, la reacción produce este salto aquí. Cuando la carga es distribuida, entonces la curva o la variación es un poco más, más distribuida, por así decirlo, ¿verdad? Entonces no es un salto. Hasta llegar al punto en donde está la reacción en B y aquí, fíjense que mi diagrama se debe cerrar con la reacción B, es decir, con 75Q. Evidentemente esto sale así. ¿Por qué hice primero el diagrama fuerza cortante? Solamente para hacerles recordar que realmente es algo interesante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba en el lugar donde yo tenía el esfuerzo, perdón, un diagrama de cortante igual a cero? El momento flexor es máximo. El momento flector es máximo. Entonces eso es un dato. Aquí es muy sencillo de vuelta a identificar. Ahora, cuando la estructura es un poco más variable, ahí de repente este me da una ayuda de cómo va a ser el diagrama momento flector. Entonces el diagrama momento flector para una viga simplemente apoyada, recordemos que es una forma parabólica. Si la viga está dispuesta de esta forma, el diagrama tendría qué signo, o sea, les pregunto, tendría qué signo, qué forma y cuál es el punto máximo, el valor. Es que se recuerdan. Creo que es signo positivo, por ejemplo. Ok, Por la forma de la carga distribuida, o sea, la pancita va a ir hacia abajo. sí, eso está bien. Signo positivo. Luego, ¿qué forma? Una parábola de segundo grado sería, profe.
Una parábola de segundo grado, perfecto. ¿Y cuál es el valor máximo? ¿Y dónde se da, verdad? Dónde se da ya sabemos que en el medio. Entonces, vamos a ver si me sale, ¿verdad? Pero sería algo así. Máximo ahí, esto viene aquí. Aquí tengo entonces lo que sería el momento máximo. Ahora, ¿cuál es el valor que tiene ese momento máximo? Ya me dijeron también que era positivo. QL cuadrado sobre 8. Entonces, recuerdo, ¿verdad? L no sé si yo hice mayúscula, minúscula, mayúscula. Sería QL cuadrado sobre 8. L era 150, no tengo idea cuánto sale eso. 150 al cuadrado. 5625 sobre 2Q me salió a mí. 5625. Sobre 2 por Q. Ok, Sí. en fracciones, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo que yo logré determinar es, evidentemente, los esfuerzos cortantes máximos, ya me doy cuenta de dónde están, también el momento flector máximo. Y todo eso en función a la carga Q que eventualmente voy a calcularlo, quizás sí, quizás no, ¿verdad? Eso ya vamos a determinarlo en breve. Entonces la idea es que siempre yo pueda terminar o los diagramas funcionan a la carga o los diagramas reales con los números reales. Eso va a depender si tenemos los datos. Y fíjense que esto yo tengo que hacerlo en 2 minutos. Esto era facilísimo. Yo tardé mucho tiempo porque fui explicando y demás. Pero esto es una carga distribuida, acá hay una reacción, la distribuida reduce, otra reacción se cierra. Según esto veo, el máximo está aquí, trazo la pancita y ya está. ¿Ok? Ahora, ya terminé básicamente este apartado y este apartado. Ahora digamos, ir al área, cálculo centro de gravedad y las inercias. Entonces vamos a hacer todas esas propiedades. Yo podría llamarlo aquí, qué sé yo, propiedades de la sección, por ejemplo. O cálculo de área, cálculo de inercia. Eso va a depender como ustedes quieran llamarlo. Yo tan solo para que, digamos, que sigamos un orden. Entonces aquí lo primero a terminar sería área. Podría ser área. ¿Por qué no? Podría ser el centro de gravedad. ¿Por qué no? ¿Cómo yo calculaba esto? A mí me interesa, fíjense, calcular el centro de gravedad, pero en qué altura yo estaría ubicado. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esto es simétrico respecto a un eje vertical. Quiere decir que aquí el centro de gravedad estaría sobre este eje. Ahora, ¿a qué altura? Aún no lo sé. Entonces, lo único que a mí me interesa saber es determinar la posición de I, del centro de gravedad, ICG. ¿Ok? Entonces, lo que yo podría hacer es aplicar lo siguiente. ICG es igual a la sumatoria de cada área por su centro de gravedad dividido la sumatoria de áreas. Entonces, cuando yo aplicaba esta fórmula para determinar el centro de gravedad, lo que yo hacía era una sección compuesta, reducir en secciones, digamos, conocidas. Yo no conozco el centro de gravedad de toda esta pieza compuesta, ¿ok? Pero sí puedo conocer, por ejemplo, de cada uno de los rectángulos. Entonces aquí va a depender ya de, digamos, de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a dividir esto? ¿En qué áreas vamos a dividir? ¿Cómo de repente no sea más fácil trabajar? Por ejemplo, alguien puede decir, yo voy a dividir aquí, en este rectángulo, por ende en este rectángulo, luego puedo tomar este otro rectángulo aquí y este otro aquí. Fíjense que al hacer de esta forma, yo estoy trabajando con 4 áreas. ¿Okay? Puede ser que encuentre una forma más simple de trabajar con menos, puede ser que encuentre una forma con la que trabaje más. Otra forma podría ser tomar ese vertical, tomar todo esto aquí y tomar estos cuadraditos. También son 4, sin ningún problema. Otra forma para poder calcular
es tomar todo este rectángulo, restarle este hueco y restarle estos dos huecos más. Fíjense que ahí ya son 5 con los que estaría trabajando. ¿En qué influye? En si voy a trabajar más o voy a trabajar en menos nada más. Pero no aumenta la dificultad. Da lo mismo. ¿Por qué mostré todas esas formas? Porque realmente en centro de gravedad seguimos equivocándonos hasta ahora. Es uno de los problemas también que nos arrastran en la resolución. Fíjense, calculamos mal esto y todo lo que venga después ya está mal. Ok. Vamos a tomar entonces, digamos que voy a tomar así. Voy a tomar todo este rectángulo aquí. Luego voy a tomar estos dos cuadraditos. Y luego voy a tomar este rectángulo que queda aquí. Este le voy a hacer en rojo. ¿Ok? Vamos a hacer en ese orden. O sea, el rojo, el azul y los verdes. Voy a ir acá. Y el centro de gravedad. Entonces voy a necesitar el área del rojo. El área del rojo es B por 2. Entonces sería B por 2. La distancia de su centro de gravedad desde la base, tomando como referencia la base, sería la mitad de 2. Sería 1. Entonces B por 2 por 1. Más los dos rectangulitos azules. Como son dos iguales, yo le puedo poner 2 por el área. Fíjense que el área de estos cuadraditos serían 2 por 2 nada más. Entonces sería 2 por 2 por la distancia de su centro de gravedad. Como el centro de gravedad está referida a la base, sería 2 más 1, es decir, multiplicado por 3. ¿Ok? Más, Profe, ¿por qué el primer rectangulito era por 1? porque fíjense que esta es mi línea de referencia, aquí la base. El centro de gravedad del 1 está aquí. Entonces, esta distancia es la que debo usar. Esta I, que viene a ser la mitad de este 2. Ah, ok, ok. La distancia de los rectangulitos azules son estas. Es decir, 2 más 1. ¿Verdad? La distancia al tercero sería esta de aquí. Toda esta distancia. Por lo tanto, el área del 3 sería, la base es 2, la altura es solamente la parte verde, de 12, y la distancia al centro de gravedad, fíjense que sería 6, sería esta distancia, más 2. Es decir, 8. Y todo eso dividido la sumatoria de áreas. Fíjense que la sumatoria de áreas sería la suma de todos estos paréntesis. Es decir, esto, aquí, ojo, son dos rectángulos azules. Y esto aquí. Más, más. Y ahí obtengo entonces lo que sería el centro de gravedad. Aquí puedo empezar a tratar de simplificar, ¿verdad? Podrías dividir todo entre 2 para simplificar con este 2, o podría dejarlo así sin ningún problema. Bueno, aquí tengo 2 por 2, 4 por 2, 8, por 3, 24, y acá es 24 por 8, sería 192. 192. ¿Cuánto me sale así la expresión?
2,16 más 2b sobre b sobre 2b por más 28, perdón. ¿Así? Así, profe. No, fíjense que acá es 24 y aquí es 4 por 2. Ah, 2b sí. más 32, creo que. Sí. Aquí acostúmbrense hermano, ¿verdad? Si ponen la B primero, entonces siempre pongan al principio. Y si ponen al final, siempre pongan al final. De forma que sea fácil identificar esta proporción de la fracción, ¿verdad? Puede quedar así, o si todo dividido entre 2, me queda 108 más B. Sobre B más 16. O sea, 16 más B. Ok, ¿verdad? Da lo mismo. Entonces, fíjense, tengo en función a la base. No tengo idea cuánto vale eso. ¿La verdad? Pero, esquemáticamente, yo podría decir, está por aquí el centro de gravedad. ¿Verdad? De cualquier forma, no lo sé. Una vez que calculo el centro de gravedad, entonces ahí voy al cálculo de la inercia. Y acá sí voy a poner la inercia porque de vuelta la inercia también es otro factor que nos complica. Realmente nos complican las inercias. Entonces, ¿cómo yo calculo la inercia? ¿Cómo yo calculo la inercia? Fíjense que para eso lo que yo tengo que tener es eh, tener idea cuál es el eje. ¿Ok? Tener idea dónde pasa el eje del centro de gravedad para poder, de acuerdo a ese eje, sacar la inercia. Entonces, digamos que el centro de gravedad está por aquí. Esto es esquemático. Entonces, lo que yo quiero es calcular la inercia respecto a este eje, que yo le puedo llamar Z. ¿Cómo calculo la inercia? Para calcular la inercia, de vuelta voy a trabajar con estos mismos bloques. Es decir, con el rectángulo inferior, los dos cuadraditos y el rectángulo vertical. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí, para calcular la inercia, yo tendría que utilizar ya el teorema de los ejes paralelos, el teorema de Steiner. ¿Ok? Entonces voy a calcular. La inercia, entonces sería la inercia del Z, del cuerpo rojito, del rectángulo rojo, más dos veces la inercia en Z de los cuadraditos. Estos son de los cuadraditos. Este es de todo el rectángulo inferior. Esto le pongo como para que se recuerden. Y más la inercia en Z del rectángulo vertical. Esto es lo que vamos a hacer. Fíjense que el centroide de ninguna de estas figuras coincide con el centro de gravedad de la pieza. Por lo tanto, tendría que hacer Steiner, Steiner aquí y Steiner aquí. Por eso que el cálculo de inercia realmente siempre suele tener muchos errores. Vamos a hacer el del rojo primero. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La inercia aquí es inercia respecto a su centro de gravedad más área por distancia al cuadrado. Eso era el teorema de los ejes paralelos. Entonces, la inercia de este rectángulo rojo, ¿cuánto sería? Respecto a su centro de gravedad. Para eso debo recordar cuál es la inercia de un rectángulo en función a su centro de gravedad. Si este es el eje Z, el rectángulo es B por H, entonces la inercia Z es B por H al cubo sobre 12. Siempre, el rectángulo siempre, su inercia centroidal es B por H al cubo sobre 12. Entonces yo pondría aquí B por 2 al cubo sobre 12. Ahora, esa inercia yo tengo que trasladar
Entonces a esa inercia le tengo que trasladar. ¿Cuánto? Primero debo calcular el área, que era B por 2. B por 2 el área. Ahora, ¿cuál es la distancia que debo trasladar? Y la distancia que debo trasladar es de este eje, que era el centroidal del elemento rojo, a este eje, que es el centroidal de la pieza completa. Entonces, ¿cómo yo puedo darme cuenta o qué valor de distancia yo puedo usar? Distancia, básicamente, entonces sería la ICG total menos la ICG del elemento. Siempre va a ser esa distancia. Porque sería esta altura total y centro de gravedad menos este pequeñito que era 1. ¿Verdad? Ahí me va a determinar esto. Como está al cuadrado, es indistinto si yo hago ICG del elemento menos el total o al revés, porque va a elevarse al cuadrado. Entonces aquí, fíjense, la inercia, ¿cuánto me debería salir? Va a ser este valor, dejo en negrito, menos el centro de gravedad del elemento rojo, que si yo me acuerdo bien, está aquí. Se cierra y ojo, no me olvido del cuadrado. ¿Ok? Más. Fíjense que aquí yo tengo dos cuadraditos. Entonces voy a poner un 2 gigante. Que no se olviden. Voy a poner una llave. Y ahí empiezo a calcular. La inercia centroidal del cuadradito, ¿cuánto vale? De vuelta, base por altura al cubo sobre 12. La base era 2. La altura es 2 sobre 12. Tengo que trasladar. ¿Cuánto? El área. ¿Sí? Por... a ver cómo le digo. El área por... Perdón, base por altura, 2 por 2. Esto es el área. Por la distancia. De vuelta, la distancia, ¿quién es? Centro de gravedad. Aquí. Menos el centro de gravedad que yo había determinado de ese elemento. Menos. Se cierra. No me olvido el cuadrado. Y ahí cierro la llave. Porque todo eso debe estar multiplicado por 2. Más. Puedo hacerlo aquí para no tener una línea tan larga. ¿Verdad? Más el del rectángulo verde. Entonces sería, la base es 2, la altura era 12 al cubo sobre 12, más área 2 por 12, por la distancia centro de gravedad menos el centro de gravedad de ese elemento que está aquí arriba. Todo esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces fíjense, puede llegar a quedar una expresión bastante complicada aquí de la inercia. Pero es un valor. ¿Ok? Antes de continuar esta parte, porque aquí va a quedar una expresión de inercia muy complicada, muy complicada. Fíjense que aquí va a quedar b al cuadrado dividido b por b, es decir, va a quedar básicamente una, una expresión al cubo de la base dividido una expresión al cuadrado de la base. Muy complicado es eso de resolver. ¿Qué significa eso? Que quizás este no sea el camino aún. Pero es algo que sí voy a utilizarlo más tarde. ¿Ok?
Entonces, nada más quería practicar esto para que sepan que el cálculo de inercias es sumamente importante, es algo básico realmente, pero fíjense, de cualquier forma nos podemos equivocar aquí. Es muy fácil de equivocarse. Es muy fácil por más que B sea dato. Imagínense si B era un número. Igual iba a ser fácil de equivocarse. Me puedo olvidar de meter el cuadrado, de multiplicar por 2 o de trasladar los ejes. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Voy a parar ahí porque me acordé ahora, ¿sí? Por ejemplo, que evidentemente me daba otros datos y que quizás esto continuar iba a ser muy, muy difícil. Entonces voy a volver a leer. Y decía, una viga simplemente apoyada soporta una carga uniformemente repartida, eso ya está aquí, ¿sí? Determinar B de manera que se aproveche el material al máximo. Fíjense que aquí nos da algo muy importante. Y es muy importante ya que se quede grabado para ustedes. Cuando me dice esto, realmente no me está tirando un dato al azar. No es que me dice aprovecha el material. No, eso es algo en específico. Eso es algo preciso que me pide. Me dice aprovechar el material. Aprovechar el material al máximo. Entonces, ¿por qué me dice el material? Porque me da las propiedades admisibles del material. Aquí y aquí. ¿Cómo ustedes pueden entender eso? Por sentido común, digamos. ¿Cómo se puede entender aprovechar el material al máximo siendo la tensión admisible de tracción 350 y la tensión admisible de compresión 840? Si es que le dan una interpretación, me gustaría saber, ¿verdad? ¿Qué preguntaste, profe? ¿Cómo entienden esta parte? Que dice que se aproveche el material al máximo, siendo la tensión admisible de tracción igual a tanto y la tensión admisible de compresión igual a tanto. ¿Cómo Sería entienden? la máxima carga que soporta, profe. Eso va a quedar determinado al final, evidentemente, sí, pero ¿cómo condiciono eso? ¿Cómo Que condiciono tu sigma, o sea, la sigma, no sé si tenemos que hallar, pero la sigma que hallemos debe ser menor o igual Sí, a esa que te da, porque esas son las máximas y no puedes superar eso. genial. ¿Dónde, dónde harías esa verificación? Y eso es que no entiendo tanto todavía. Ok. No, quería ver si es que a alguien se le iluminaba algo. ¿Verdad? Fíjense, cuando me pide Vos aprovechar el... mostraste una formulita hoy, pero no me acuerdo si era de sigma. Sí, esas fórmulas. Sigma igual al momento sobre inercia por I. Fíjense que cuando dice aprovechar el material al máximo, lo que se quiere lograr en general es que las tensiones admisibles se den al mismo tiempo, pero en general se van a dar en la misma sección o en el lugar donde falle. Ahora, fíjense aquí, sigma era igual a quién? Al momento sobre la inercia por I. ¿De qué depende? Del momento, de la sección. Si la sección es constante en todo el tramo, entonces la inercia no va a variar, no va a ser el que defina dónde se da la tensión mayor o la menor. Entonces depende directamente de dónde se da el momento máximo y luego qué tan alejado se encuentre de la línea neutra. Entonces aquí lo que yo tendría que darme cuenta es que cuando me decía esto, antes de arrancar con la inercia, yo tenía que decir, mira, la idea aquí era verificar
el esfuerzo normal aquí. Y de aquí sacar sigma X máximo. Esa era la idea. ¿Por qué? Porque va a depender del valor del momento máximo. Entonces, fíjense que nosotros estamos dibujando cantidad de veces la sección. La idea aquí va a ser lo siguiente. Voy a ponerle aquí un apartado, aprovechar. Al máximo. Cuando me dice esto y me dice el material, lo ideal sería que simultáneamente se cumpla que la tensión de compresión máxima sea, por ejemplo, menor o igual en el caso límite, ¿sí?, a la tensión admisible de tracción. Y la tensión de compresión máxima sea igual a la tensión admisible de compresión. Eso significa. ¿Ok? Entonces la idea sería que si yo sé que es esta la forma en la que se distribuye el diagrama, o sea, el esfuerzo normal, sería lo siguiente. Voy a hacer un poquito más grande esto. ¿Ok? Hacer el esquema de distribución de esfuerzo normal. Ya dije que acá va a estar el centro de gravedad, ¿verdad? Entonces, llevo esta línea de referencia. Imagínense que es una línea recta, ¿verdad? No tan difícil como lo hago en mi gráfico. ¿Ok? Aquí yo sé que la distribución de esfuerzos normales tiene una forma triangular. Es cero aquí justamente en el centro de gravedad porque ahí pasa la línea neutra y va creciendo a medida que se aleja. Va creciendo a medida que se aleja. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí el diagrama de distribución de esfuerzos normales. Esquemáticamente ya sé. Este de aquí o esta línea aquí, yo le puedo indicar acá línea neutra, si quiero. ¿Qué más puedo indicar aquí? Recordemos que si yo sabía el signo del momento, yo sé dónde va a estar comprimido y dónde va a estar traccionado. Entonces lo que yo tengo que definir es lo siguiente. Como yo voy a verificar esto, yo me doy cuenta que sigma máximo se va a dar en donde yo tenga el momento máximo. Y yo sé que el momento máximo era ¿cuánto? Era, me voy a mi diagrama, 5.625 sobre 2Q. pero ¿qué signo tenía? Positivo. Tenía el signo positivo. ¿Qué implica ese signo positivo? ¿Qué era un momento positivo? ¿Qué hacía con las fibras? ¿Cómo comprimía? ¿A qué fibra le comprimía o a qué fibra le traccionaba? Traccionaba las fibras inferiores y a las superiores les comprimía. Entonces yo tengo idea que mi distribución de esfuerzo va a ser así. Fíjense que esquemáticamente yo estoy haciendo los valores, todavía no tengo idea. Pero ya sé que las fibras superiores van a estar compresión, las fibras inferiores van a estar tracción. ¿Qué más implica eso? Que aquí yo voy a tener la tensión máxima a compresión. Y aquí abajo voy a tener la tensión máxima a tracción. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Ahora, fíjense una cosa muy importante que quizás les sea un poco difícil todavía de ver, pero a medida que vayan desarrollando, vayan haciendo ejercicios, se van a dar cuenta de eso. Cuando yo tengo una incógnita o una variable sin definir en la sección transversal, ¿qué significa eso? Que yo puedo elegir o ajustar la posición de la línea neutra
o puedo ajustar el centro de gravedad. ¿Por qué? Si yo tomo un valor de B muy grande, ¿qué va a pasar con el centro de gravedad? Va a tender a irse para abajo. Ahora, si el valor de B es pequeño, entonces el centro de gravedad va a tender a ir para arriba. Es decir, esta línea yo puedo acomodar en la posición que yo quiera. ¿Por qué? Porque eso va a depender del valor que adopte B. Ahora, lo que yo tengo que hacer es encontrar la posición para aprovechar el material al máximo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que se cumpla esto. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Como la tensión admisible de compresión era ¿cuánto? 840. Aquí era 840. Y la tensión admisible de tracción era 350. Entonces yo puedo forzarle a esto a que este punto sea igual a 350 y este punto sea igual a 840. Ahora, ¿qué logro con eso? Lo siguiente. A todo esto le puedo llamar, por ejemplo, M, y a toda esta longitud le puedo llamar N. Y fíjense que lo que yo tengo que definir es lo siguiente. M más N es en este caso la altura total de la sección, o sea, 14. Y por otro lado, por regla de 3, yo sé que 350 sobre N va a ser igual a 840 sobre M, que es la regla de 3, o sea, relación de triángulos entre estos dos triángulos. Entonces, ¿qué yo logré aquí? Yo logré optimizar o aprovechar el material al máximo. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tengo el máximo momento, yo estoy diciendo la tensión de compresión va a ser el máximo valor posible y la tensión de tracción también va a ser lo máximo posible. Entonces yo estoy diseñando la pieza para que eso ocurra. Y ahí calculo el ancho B. Y fíjense que aquí, este valor acá es ICG. N es nada más que la posición del centro de gravedad que aquí está en función a B. Entonces la idea es calcular M, calcular N y luego con eso y este valor aquí calcular el ancho B. Luego con eso calcular la inercia. O sea, es decir, reemplazar el valor de B aquí para tener la inercia. ¿Ok? Queda claro cómo se aprovecha este material al máximo, ¿verdad? Yo sé que de repente ya es un poquito, quizás un poquito complicado el ejercicio, pero es muy interesante porque ya de entrada les hace pensar bastante. Queda clara la idea entonces de lo que hicimos, de todo lo que... Profe, Sí, ese grafiquito de los triángulos salió después de, tipo, sacar que el momento era positivo, ¿verdad? sí, No me acuerdo si eso se hacía después de eso recién. sí, sí. El triangulito por sí yo puedo esquematizar en cualquier momento, ¿verdad? Solamente que no voy a poder saber dónde sería compresión y dónde sería tracción. Y Si eso yo sacas sé, del si yo sé signo del que el momento momento. es positivo, claro, entonces ahí yo sé que todas las fibras superiores van a estar compresión, todas las fibras inferiores van a estar atracción. Ok. Pero fue por eso, ok. Entonces, la idea aquí es resolver esto para tener M y N. Fíjense que estos son dos sistemas, o sea, dos ecuaciones con dos incógnitas. La M y N me deben salir acá sin ningún problema. No sé cuánto le salen a ustedes.
A mí me sale M 168 sobre 17, pero no sé si está bien. Y la N 70 sobre 17. Sí, también me sale así. Entonces fíjense que ahí lo que yo logro determinar serían, digamos, dónde debe estar ubicada la línea neutra. Por ende, dónde debe estar ubicado el centro de gravedad. Pero quizás ahora nomás le parece un poco, eh, no sé, mucha información, ¿verdad? Pero la idea es que yo, cuando vea esto o vea un ejercicio, ya poder vincular todos esos datos entre sí. Es decir, la inercia influye de acuerdo a dónde esté perdón, el centro de gravedad. El centro de gravedad va a depender de toda la sección si está definida o no. Si no está definida completamente, entonces quiere decir que el centro de gravedad yo puedo variar. ¿Qué implica que yo pueda variar? Puedo variar la inercia, puedo variar la posición de la línea neutra, puedo variar estos picos máximos. Ahora, si B era un valor, esta simultaneidad ya no se iba a poder cumplir. Directamente uno de los dos iba a ser el que fallaba y el otro iba a quedar determinado por la inclinación o la pendiente del diagrama. Siguiendo, fíjense que este valor de n es nada más que la ICG que nosotros ya habíamos calculado aquí. Y más o menos. Entonces, por lo tanto, de aquí yo puedo sacar un valor de B. $953 sobre 171. A mí me sale 13,5. Em, alguien que pueda contrastar. 716 sobre 53. Sobre 53. A ver, 70 sobre 17. Y eso es 13,5. Ok, O sea, 13,51 en realidad. dale. Redondeado ya. Voy a poner ambas, ¿verdad? 716 sobre 53 sería, si expreso en fracciones, o aproximadamente igual a 13,5 megas. O 51. Entonces ahí tengo la posición, perdón, el valor del ancho B que me permite que el material sea aprovechado al máximo. ¿Ok? Ahora sí vuelvo a la inercia, es decir, ahora, no sé, no sé cómo poner acá, inercia. Pero para el ancho B igual a 716 sobre 53. Entonces yo puedo volver a copiar todo esto. Voy a copiar en este caso para que recuerden de dónde vino. Profe, ¿qué era B? El ancho que... ¿Cómo era que dijiste? Ok. En este caso, B es el ancho que me permite aprovechar el material al máximo. Pero fíjense que hay distintas formas de hacer lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, B podría haber sido un dato y supongamos que B era 14, pero en vez de este valor de 10 era H. Y me decía calcular H para aprovechar el material máximo. Y H me iba a salir otro valor. ¿Ok?
Siempre que yo pueda modificar una dimensión al menos de la sección, yo puedo variar la posición de la línea neutra, por ende puedo aprovechar el material al máximo. Ahora, si la sección ya está definida, ahí ya me queda verificar nada más. Profe, Decime. ¿qué era que te pedía el problema? Me pide determinar el ancho B para aprovechar el material al máximo. Eso es lo que hicimos recién. Y ahora determinar el valor de Q. El valor máximo, ¿verdad? Evidentemente. Dale. Que ya está definido. Entonces, una vez que tenemos el ancho, puedo reemplazar ese valor de B aquí y lograr determinar la inercia. Que ahí me van a tener que decir ustedes, ¿verdad? Fíjense que es un poquito complicado, ¿verdad? Pero ustedes pueden reemplazar en vez de esta expresión, ya va a ser I, ¿verdad? Voy a simplificarla a ustedes. En vez de esa expresión, yo sé que es esto de aquí. ¿Ok? Y en vez de B, que aparece en dos partes, nada más, sé que B es esto. Aparece aquí. Aparece aquí. Profe, una cosita. Eso nos podría hallar mucho más fácil si es que igualas a las tensiones admisibles. Eso dice aquí. Pero viste, la verdad, esta es la primera clase que yo entro de flexión. Sigma no es momento sobre inercia por I, y nosotros no tenemos ya acá el momento y la I. Ok, ¿qué pasa aquí? Es muy bueno lo que acabas de decir, porque podría ser una forma de calcular. ¿Por qué? Nosotros tenemos la fórmula es momento por I sobre inercia. Y vos decís, vos me dijiste, pero viejo, acá se da igual a 350, ¿por qué no igual a 350, verdad? Y tendría sentido. Yo podría poner 350 aquí, ¿sí? El valor de I que le va a corresponder a ese 350 sería el valor de N, que era un dato, o era este de aquí. Le voy a explicar en breve por qué es ese valor, pero es un valor numérico. La inercia puedo dejar como incógnita, pero para eso este debe ser un dato. Pero el momento que yo tengo es 56.625 sobre 2Q. Y Q no tengo idea cuánto vale. Ah, no me di cuenta que no teníamos eso, profe, discúlpame. No. Entonces ahí voy a tener una relación entre Q y la inercia nomás. Pero si yo sabía el valor de la carga, sí, eso iba a ser lo más fácil. En vez de estar calculando todo esto, hubiese sido esa es la forma más rápida de hacer. Lastimosamente, no es nuestro caso, ¿verdad? Necesito al menos que dos personas coincidan en el valor de la inercia para poder decir que es el correcto, ¿verdad? A mí me sale 934,03. Pero no sé. Está bien. Sí, así es. Ok. Supongamos que es ese, ¿eh? ¿Ok? Y continuemos, ¿verdad? Es cuestión de reemplazar y no equivocarse, ¿verdad? Quizás sea el valor. Entonces, una vez que calculamos la inercia, ahí sí podemos hacer lo que ya dijo el compañero, ¿verdad? Pero la idea sería calcular Q. Entonces,
vamos al último apartado, la última parte que sería calcular Q. Y fíjense que lo único que yo sé es que este valor o esta situación se da en donde yo tengo el momento máximo. Es lo único que yo sé. ¿Ok? Yo sé que esta combinación de datos o estos valores de esfuerzo se dan en el lugar del momento máximo porque es el lugar más solicitado. Entonces, lo que yo tengo que saber es que para calcular Q, lo que hago es que las tensiones máximas a compresión y máxima a tracción se dan en el momento máximo positivo. Esto les vuelvo a indicar en este caso con el momento máximo. ¿No? Momento máximo no voy a poner para que no se generalicen ahí. Esto vuelvo a indicar para saber que es en esa sección la que voy a verificar. Por lo tanto, significa que es este valor, el valor del momento que debo utilizar para verificar. Y fíjense que aquí hay dos opciones. Mi fórmula, voy a volver a escribir aquí. La forma de verificar sería tensión normal es igual momento sobre inercia por I. Fíjense que esta fórmula la escribí por lo menos 10 veces ya hoy, ¿verdad? No, al menos así se les va a quedar de forma, o se les va a quedar grabado en el subconsciente, ¿verdad? Entonces, ya tengo el momento que voy a utilizar, es este de aquí. Ya tengo la inercia. Ahora, ¿qué es lo que debo definir? ¿Dónde voy a verificar? Y fíjense que yo conozco dos lugares más. Conozco que en la tensión, en la fibra superior, la compresión es 840, o que en la fibra inferior, la tensión es 350. Entonces ahí me queda verificar en alguna de las dos. Entonces, qué sé yo, puedo hacer comprobación o verificación. Y en este caso voy a verificar la fibra inferior. ¿Por qué aclaro la fibra inferior? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la fibra inferior? En la fibra inferior yo tengo que la tensión normal es igual a la tensión máxima de tracción, que en este caso es más 350. Y la I que voy a usar en la fórmula debería corresponder a la distancia desde el centro de gravedad a esta fibra, que en este caso es igual a N. ¿Sí? Pero como va para abajo es más el valor de N, que no sé cuántos era. 70 sobre 17. Entonces, más 70 sobre 17. Ahora, ¿qué pasaba si alguien me decía, profe, pero la verdad que yo quiero verificar arriba? ¿Por qué no hacemos eso? Y sin problema lo puede hacer. Si es Entonces, arriba va a ser M más N. ¿O cómo? no. Si es arriba, aquí cambia de compresión. Primera variación ya. La tensión admisible de compresión es negativa porque es de compresión, es 840. Y la I, perdón, la I, ¿sí? Debería ser igual a la distancia de la línea neutra a la fibra superior. Es decir, el valor de M. Pero como va para arriba, por nuestra Es convención, negativo. es negativo. Entonces queda menos, no sé cuánto era M. Acá está, 168 sobre 17. Pero fíjense que cualquiera o ambos dan el mismo resultado. Entonces, en este caso, es indistinto. Yo puedo verificar en la fibra superior o en la fibra inferior. Queda absolutamente igual.
¿Con cuál haría? Voy a probar en la fibra inferior. Entonces voy a poner aquí fibra inferior. Entonces tengo que la tensión máxima de tracción es la que se da ahí. Es igual al... Voy a escribir la fórmula una vez más aquí. Y empiezo a reemplazar. El momento que voy a utilizar ahí era más 5.625 sobre 2 veces Q. La inercia es esto, 934,03. La I es ¿cuánto? Me fijo y era 70 sobre 17 positivo. ¿Ok? Y eso debe ser menor o igual a la tensión admisible a tracción. Tensión admisible a la tracción. 350. Entonces de aquí, ¿qué obtengo? Obtengo un valor de Q máximo. Es decir, no puede superar ese valor, si no la vía va a fallar. Así me salió a mí, ¿verdad? Con estos números que están acá. Sí, a mí también me salió así, profe. ¿Cómo yo sé de repente si estoy trabajando o estoy haciendo bien? ¿Cómo yo puedo darme cuenta si es que estoy haciendo bien? Fíjense, aquí algo importante es fijarse en el momento y el signo. Momento positivo. ¿Qué hace el momento positivo? Comprime las fibras superiores, tracciona las fibras inferiores. Entonces, en el momento que yo verifique la fibra inferior, necesariamente yo tengo que saber que se va a tratar de tracción. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo corroborar eso? Fíjense, los únicos que tienen signo en esta ecuación, ¿quiénes son? El momento y la I. Entonces, si yo quiero que sigma sea positivo, el producto de M por I debe ser positivo. No M necesariamente y no I, sino que el producto, el resultado del producto. ¿Ok? Por lo tanto, alguna idea ya me va a dar si estoy haciendo bien o no, ¿verdad? O si hay coherencia o no. Aquí me doy cuenta que tengo el momento positivo y la fibra inferior es positiva, por lo tanto, esto arroja un resultado positivo, que coincide con lo que yo estoy planteando. Yo estoy planteando que abajo haya tracción. ¿Ok? ¿Por qué voy a eso? Porque en general cuando se trabaja con la tensión negativa, de repente a algunos nos complica o nos complicaba, ¿verdad? Por ejemplo, voy a trabajar con la fibra superior. Voy a hacer el mismo análisis. La tensión máxima a compresión es igual al momento por la I sobre inercia, en donde el momento es positivo, porque el momento es el mismo. Voy a poner aquí el positivo por más que no haga falta. La inercia, fíjense que no cambia. Ahora lo que cambia es la distancia. Ahora la distancia, ¿cuánto sería? Aquí, menos m, o sea, menos 168,17. Entonces, si yo quiero tener idea, si estoy colocando bien los signos al menos, me tengo que dar cuenta
el producto aquí, ¿cuánto sería? Sería un valor positivo por algún número negativo. Y yo estoy esperando que el resultado me salga un número negativo. O sea, al menos los signos ya estoy metiendo bien. ¿Ok? Fíjense ahora, cuando yo quiero verificar esto con la tensión admisible, pasa algo interesante, ¿verdad? Este número es un número positivo o negativo. 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 Entonces, cuando yo quiero verificar un negativo con su admisible, entonces realmente yo tengo que verificar así. Estrictamente hablando, ya esto es lo que les digo. ¿Por qué? Porque la tensión admisible a compresión es menos 840. ¿Por qué debe ser mayor o igual? Porque realmente este número debe ser más positivo no más que esto. Mayor o igual es 839. En módulo sí es menor o igual. Pero como hay veces que el signo va a estar oculto, no voy a poder determinar yo a buenas primeras, entonces vale la pena, digamos, entender esto, ¿verdad? Entonces, si yo verifico la tensión negativa, debe ser mayor o igual a su tensión admisible. Es decir, un poco más positivo. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Y ahí qué ocurre? Fíjense que lo que pasa es lo siguiente. Tengo aquí un número negativo mayor o igual a otro número negativo. Si todo esto multiplico por menos 1, entonces queda aquí queda más, y la prueba lógica invierte su sentido. Entonces al final de cuentas, de aquí yo debería obtener Q menor o igual a, en este caso, 28,22 kilogramos por centímetro. ¿Ok? Entonces, fíjense que es indistinto ya en qué fibra voy a verificar. Porque ya es despejar la Q nomás. Hice las dos para que me pueda quedar contrastado, digamos, en el papel, que sale lo mismo. Se queda claro, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, realmente hay muchas cosas. Fíjense, inercias y diagramas, por favor les pido que ahí no sea el error. Que en el cálculo del centro de gravedad, la inercia o el área o los diagramas, que ahí no sea el error. Y si hay que dedicarle 10 minutos a esa parte para calcular, háganlo. Si hace falta dedicar los 15, háganlo. Si hace falta dedicarle 20 minutos, háganlo. No calculen más reacciones, centro de gravedad, área, inercia ni diagrama, porque eso todito, todas esas partidas son previas. Entonces, todas esas partes nosotros necesitamos para empezar a analizar el ejercicio. Entonces, no por querer hacer rápido esta parte, no lo verifiquen. No, esta es la parte que deben verificar. Esta primera parte, fíjense, esta primera hoja no puede tener errores, porque ya voy a arrastrar hasta el final. Es mejor hacer bien que de entrada ya hacer cualquier cosa, ¿verdad? De hecho, en lo posible traten de no equivocarse, ¿no? Eso es lo único que hay que evitar, ¿verdad? Equivocarse. Y ahí le va a salir sin ningún problema. Pero, de vuelta, realmente dedíquenle el tiempo a esto. Y si creen que deben practicar, practíquenlo. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Está bien? Profe, Sí. ¿qué iba a pasar si no se decía la parte de aprovechar al máximo el material o siempre nosotros tenemos que buscar eso? No.
Fíjense que, genial. Ya voy a ponerle aquí. Fíjense que este mismo ejercicio podría tener una variación, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a suponer que esta parte no decía, que es lo que me dijo el compañero. ¿Sí? Que no diga lo de aprovechar el material al máximo. Si supongamos que era así, me dice, una viga simplemente apoyada soporta una carga uniformemente distribuida, uniformemente repartida. Tensión admisible de tracción igual a tanto, tensión admisible de compresión igual a tanto, determinar el valor de Q. ¿Qué más me falta del gráfico? Porque esto ya voy a dejar que ustedes planteen, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Todo eso que yo taché realmente era un dato. Eso era un dato. Es decir, no copié. Eso que yo taché, lo de que la sección sea óptima, era una ecuación. Un dato para mí es una ecuación. Un dato es una ecuación. Fíjense que si yo elimino eso, este ejercicio así no lo voy a poder resolver. Entonces, me podría dar el valor de Q y calcular B. Entonces, la variación 1, por ejemplo, podría ser para Q igual a 25. ¿Cuál es el valor de B? Otra variación. Para B igual a 15, supongamos, ¿cuál es el valor de Q? Estos podrían ser variaciones. Pero fíjense que en ambas situaciones me da un dato. Es decir, ya no me da lo de aprovechar el material al máximo, sino que me da el valor de Q. Con ese valor de Q yo puedo determinar el valor de B. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo puedo todavía aprovechar el material óptimamente, puede ser que no, puede ser que ya no. Para esta situación, yo puedo calcular, aprovechar el material óptimamente. Fíjense que el momento ya va a estar bien definido. Es decir, esta es mi ecuación. El momento va a estar totalmente definido. El ancho B y la I yo puedo sacar de este esquema todavía. ¿Cómo puede ser que no? Yo diría que practiquen esto y vean qué pasa. Preferentemente hagan así. Hagan este primero. Hagan primero la variación 2, que es más simple. Fíjense qué va a pasar si B es 15. Si B es 15, el centro de gravedad yo de entrada voy a tener definido. Ya sé que va a darse ahí. Entonces va a estar ahí. Mi esquema de distribución de tensiones, por ejemplo, va a ser así. En este caso, se va a seguir cumpliendo que arriba va a ser compresión y abajo va a ser tracción. Ahora, ¿qué pasa? Al tener definida la posición de la línea neutra, entonces este y este ya no son las tensiones máximas admisibles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decir que la tensión máxima de compresión o de tracción, vamos a ir por ese primero.
es igual a la tensión admisible de tracción. Con eso, verificar si esto cumple o no. Si verifica, entonces es el resultado correcto. Quiere decir que solamente la fibra traccionada va a cumplir. Si no, va a tener lo siguiente. Si no, la idea va a ser esto. Es decir, como ahora la posición de la línea neutra, ¿cuánto sería si B es 15? ¿Me pueden decir el centro de gravedad si B es 15? Acá está. Sería 108 más 15 dividido 16 más 15. Sería 3,97. Es decir, si B es 15, ICG sale 3,97. Entonces, este valor es 3,97 y este valor es 14 menos eso. 10,03. ¿Qué implica? Fíjense, si yo digo sigma de compresión es 840. Si este valor que está aquí, yo digo que es 840, ¿cuánto sale este de aquí abajo? Si yo digo, esto que está aquí es 840, negativo. ¿Cuánto sale la tensión admisible? ¿Cuánto sale la tensión máxima de tracción? ¿Cómo calcularían la tensión máxima de tracción? No se puede hacer por semejanza de triángulo, ¿no? Directamente por semejanza, directamente por semejanza. Ya sé la posición de la línea neutra, entonces por semejanza, directo. Si este es 840, ¿cuánto vale la tensión máxima de tracción? $332,48 me queda a mí. 332,5, ¿verdad? Y fíjense Sí. que 332,5 es menor a la tensión admisible que era 350. ¿Qué significa? Que es esta la situación que se va a dar. ¿Qué significa eso? Que vieron cómo hace rato se decía que el material se aprovecha al máximo, es decir, estos dos se daban y serían los picos. Es decir, uno era 840, el otro 350. Ahora, si yo defino el ancho B, es decir, yo ya defino la posición de la línea neutra. Lo único que yo puedo jugar es la inclinación de esta pendiente. O sea, lo único que podría jugar, o con lo único que podría jugar es la pendiente. Pero eso ya no implica que los dos se produzcan al mismo tiempo. Entonces, es esta la combinación que sería. ¿Cómo estoy seguro que no va a cumplirse la otra? Y porque no va a existir el caso en donde se cumplan ambas condiciones. Fíjense, vamos a verificar. ¿Cuánto saldría acá si la tensión de tracción hubiese sido 350? ¿Cuánto sería la tensión de compresión? $884,26. Y esto es mayor o igual a 840 negativo. No. No. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes utilizan estos valores para calcular Q. Entonces Q, yo puedo verificar con esta sigma en la fibra superior, o Q puedo verificar con esta sigma en la fibra inferior. Y ahí voy a tener el valor para Q para el caso 1.
pero esta combinación es imposible. Entonces, perdón, para esta combinación, ¿Qué pasa en el segundo caso? En esta otra combinación. Aquí el momento ya está definido, pero la inercia del centro de gravedad no. Entonces yo puedo ajustar el ancho B y ver qué pasa. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿Ese grafiquito de las tensiones siempre tiene esa formita de dos triángulos o eso depende otra vez? Para flexión simple, para flexión pura, siempre va a ser así. Es decir, si yo tengo, supongamos, una sección así. Con un hueco así, por ejemplo. Pero ni siquiera está centrado. Evidentemente yo podría tener el centro de gravedad por aquí. Entonces, yo sé que siempre voy a tener lo siguiente. Voy a trazar esas líneas de referencia, es decir, los extremos, la fibra superior e inferior y la línea que pasa por el centro de gravedad. Aquí puedo trazarle una vertical para tener la referencia. Perdón. Y mi diagrama siempre va a ser triangular. Es decir, esto yo puedo hacer un bosquejo indistintamente. Y aquí no se es tan estricto si se va para la derecha el diagrama significa tracción o si va para la izquierda es compresión. No, lo único que va a depender es si mi momento es positivo, entonces yo sé que aquí es compresión y aquí es tracción. Si el momento es negativo, entonces yo sé que aquí es tracción y aquí es compresión. Pero siempre tiene la forma triangular. ¿Por qué? Para flexión pura, ¿verdad? Para flexión pura y para flexión simple. Ah, ok. Porque se determina de esta forma. Y fíjense que en una sección esto siempre es constante. Y al final se queda la ecuación de una recta que pasa por el origen. Y el origen es el centro de gravedad. Nada más eso. Entonces siempre es triangular. Entonces, algo que también tienen que hacer siempre, al menos, es este esquema. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta, por sobre todo, cuando trabajan, por ejemplo, con una sección en T. Va a ser totalmente exagerado. Y la línea neutra pasa por aquí. ¿Cuál va a ser la fibra más solicitada para ustedes aquí? ¿Qué fibra va a tener la mayor tensión? Mayor valor de esfuerzo, normal. Independientemente del momento. ¿O no se puede saber eso? Profe, cuando preguntas mayor, ¿te referías a su módulo o...? Perdón, o- al módulo. ok. Y arriba, creo. Arriba. ¿Por qué? Creo. Porque, No sé, no sí, sí. sé. Fíjense que el esquema me sirve para mí, o sea, me sirve para saber cuál va a estar más solicitado. Es decir, cuál va a tener el módulo mayor. ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo que tener en cuenta es que la fibra que esté más alejada de la línea neutra o el centro de gravedad es la que va a estar más solicitada. Entonces, numéricamente hablando, este sigma 1 va a ser mayor al sigma 2. Es decir, numéricamente hablando, yo sé que esto se da. Esto es un hecho. Entonces, hay ejercicios en donde me dice la tensión admisible es 100, pero esto es para tracción y compresión al mismo tiempo. O sea, no me diferencia si es tracción o compresión. ¿Dónde va a fallar aquí?
directamente en la fibra de arriba. Entonces yo verifico ahí nada más. Porque sé que esto va a llegar a 100 muchísimo antes que este valor aquí. Entonces por eso es que me sirve hacer este esquema. Por más que yo no tenga idea si el momento positivo o negativo. Más idea me da cuando sé el signo del momento, ¿verdad? Pero si todavía no hice el diagrama, inclusive esto ya me da una pauta. Me da una idea de cuál va a ser la fibra más solicitada. ¿Te entiendes? Profe, entonces siempre arriba de eso. O depende No, otra no, no, vez. no, no. Imagínate ahora, yo hago la misma sección o una especie de sección igual, ¿verdad? Pero así. En este caso, la línea neutra va a estar por aquí. Mi línea sería algo así. Y mi diagrama sería... Vamos a suponer que pasa por ahí. ¿Ok? Fíjate que en este caso el módulo mayor va a ser aquí en la fibra inferior. ¿Por qué? Porque esta distancia es mayor. Entonces, la fibra más solicitada en general va a estar, o sea, no en general, siempre está más alejada de la línea neutra o del centro de gravedad. Siempre es la que está más alejada. Ahora, pueden haber casos, como en este ejercicio, donde la tensión, atracción y la compresión son distintos, o sea, uno era el 350, el otro era el 840. Ahí directamente verifico en ambos puntos, como dice acá. Fíjense que verifiqué los dos puntos. Si me da la tensión admisible igual a un valor nada más, entonces directamente verifico en el punto más alejado. Si mi sección es así, en la parte inferior. Si mi sección es así, en la parte superior. Claro, pero eso es después entonces hallar Claro, dónde claro. está tu línea neutra. Sí, sí, sí. Para eso Ok. No es necesito que vos mirando el gráfico ya sabes dónde está la línea neutra, sino que vos hallás. Y esquemáticamente vas a saber, porque aquí, por más que vos no sepas la posición del centro de gravedad, sabes que va a estar un poco más abajo de la mitad de la altura. Entonces quiere decir que la fibra más alejada sería la de arriba. ¿Verdad? Podrías tener ya una idea. ¿Qué posición o exactamente el valor? No, eso necesitas calcular la inercia, la altura, o sea, el centro de gravedad, etcétera. Pero ya te sirve para un pantallazo, por así decirlo. ¿Ok? Me gustaría que vean, o no sé si pueden tomar alguna especie de captura, así ustedes ya pueden plantear este ejercicio sin tener que esperar que yo suba y que puedan ver. ¿Verdad? Me gustaría que puedan plantear este ejercicio. ¿Sí? Es básicamente lo mismo. O sea, lo mismo me refiero a flexión simple. Pero están las mismas ideas y es interesante todavía. Voy a tan solo leer y luego ya les dejaría libre, ¿verdad? Porque creo que ya pasamos nuestra hora. Dice lo siguiente: unos libros se encuentran sobre un estante de tabla, como se indica en la figura. Es decir, esta viga que aparece aparentemente es una viga, es una tablita, un estante. ¿Sí? Dice tiene una altura h. Entonces, ¿qué altura h mínima debe tener el tablón? Me da las distancias para, o sea, los valores. Me dice A cuánto vale, L cuánto vale, la base de la tabla cuánto vale, Q cuánto vale y la tensión admisible cuánto vale. Ya me da todos los datos. Es más, además está decir que el tablón es así. B por H. Tengo una sola incógnita, entonces tengo que verificar en alguna parte. Pero fíjense que aquí lo interesante es que mi diagrama tiene esta forma. Entonces, voy a tener aquí en estos puntos, evidentemente van a ser iguales, momentos máximos negativos. Y aquí, momento máximo positivo.
Entonces, lo que yo debo tener certeza es encontrar una altura h que verifique estos valores. Entonces, tengo que verificar en esta sección y tengo que verificar en esta sección. Fíjense que como A y L y todas las medidas están definidas de longitudes, digo. Entonces, estos valores son directamente calculables. Son números. Ahora, para la parte B, dice, ¿cuál será la distancia óptima de los extremos en voladizo? O sea, A ya no sería 15, sino que A sería un valor. ¿Cuál sería ese valor que haga minimizar el espesor H del estante? Es decir, darle un valor a A para que H sea lo menor posible. ¿Qué hay que hacer ahí? Me gustaría que se planteen. Al menos planteenlo, no sé, hasta el jueves. ¿Ok? Traten de hacer por ustedes. Inclusive pueden aprovechar y preguntar esto en la clase de consultas. ¿Qué hay que hacer para poder responder el ítem A o qué hay que hacer para responder el ítem B? Si es que pasando el jueves no logran resolver, sin problema yo les puedo dar, digamos, la solución del ejercicio. Pero me gustaría que primero surja de ustedes plantear y ver si pueden interpretar. Pues si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden interpretar, ustedes pueden resolver esto, ya básicamente quiere decir que son capaces de resolver cualquier otro ejercicio, ¿verdad? Me gustaría que ustedes Profe, piensen. esas Sí. figuras que, por ejemplo, que usamos para hallar las inercias y eso, te debería de dar el problema. La sección. Sí, o sea, esas figuras compuestas, de donde sacamos el centro de gravedad y todo eso. Sí. Acá, por ejemplo, te dice que es un estante de tablas, o sea, es un tablón. Y te da la dimensión de la base y te pide la altura mínima del tablón. El tablón es esta forma rectangular. Entonces ya sabes que la sección de la viga es así. En el otro caso, en este caso que vimos aquí, me decía que la sección era esta figura y me da totalmente acotado. Eventualmente puede ser que algunas veces se les dé la inercia, ¿verdad? Pero si se le da la inercia es porque el ejercicio es muy largo, básicamente, ¿verdad? Pero si no, usted tiene que calcular. Pero en general se les dice la forma de la sección. O se les indica gráficamente como en el ejercicio anterior, o se los indica aquí, como dice, un tablón. ¿Ok? Sí, profe. Ok, no sé si hay alguna otra consulta. En el caso que no, les agradezco mucho la atención y que tengan buen resto de jornada. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Chao, chao. Profe, yo te quería